Vivimos tiempos difíciles. Diversas profecías indican que es el tiempo final. Por eso tenemos que dedicarnos mucho más al autoconocimiento del cuerpo, a la evolución del alma y a la liberación del espíritu. Porque es tiempo de despertar. En la lección anterior nos ocupamos de estudiar el autoconocimiento del ser humano en situación, es decir, en contexto, y no como un ser o como una subjetividad aislada. Y vimos cómo nuestra personalidad, en mayor o menor medida, es condicionada y moldeada por factores externos, como es el caso del paisaje o etapa de formación, que no es otra cosa que un conjunto de conductas y actitudes que hemos aprendido en el pasado y que conservamos hasta hoy, y que justamente por provenir de un tiempo ya pasado, dicho paisaje nos resulta inoperante en el tiempo presente, generándonos desadaptación y llegando inclusive a generar situaciones conflictivas. Ante esa contraproducente situación nos preguntamos, ¿qué podíamos hacer? Y la respuesta a esa pregunta nos la dio de manera muy precisa y, por cierto, muy humana, el siguiente video. Nuestro paisaje de formación lo tenemos grabado en lo más hondo de nuestro ser. Y si aspiramos a transformaciones profundas, comienza un largo trabajo de sustituir el paisaje que hemos heredado mecánicamente por otro concebido conscientemente, impulsado por nuestros genuinos propósitos. Desde este grado de transformación es desde donde podemos hablar con pleno sentido de la liberación de nuestros condicionamientos. Así es, amigos, lo que tenemos que comprender es que si tenemos dificultades de adaptación en el tiempo presente, es muy probable que eso se deba a que seguimos arrastrando nuestro paisaje de formación, o si se quiere, nuestro pasado. Otro tema que vimos en el anterior video fue el tema de los roles o papeles y la imagen de sí, tema que André, nuestro joven y aplicado colaborador, se encargó de desarrollar. ¿No es cierto, André? Es verdad, profe Galo, y gracias por lo de aplicado. En el video anterior vimos cómo todos desempeñamos diversos roles o papeles. Roles dentro de nuestra casa, como por ejemplo los roles de papá, de mamá, de hijo, de hija, de esposa, de esposo, etc. Y también fuera de casa, como por ejemplo en el centro de trabajo, el rol de jefe o de subalterno. Y también vimos cómo hay infinidad de roles, como los roles de amigo, de pareja, de obrero, de profesional, etc. E inclusive hicimos un ejercicio para saber si estábamos desempeñando bien o mal nuestros roles. Y por último, en el tema de la imagen de sí, vimos si estamos conformes o satisfechos con nosotros mismos o no. Esos fueron los temas que me tocó desarrollar en el anterior video. Y ahora, profe Galo, ¿qué nos toca ver? En esta sexta y penúltima lección del curso de autoconocimiento y de trabajo en sí mismo, vamos a estudiar los niveles de conciencia. Niveles que nada tienen que ver con la ampliación de conocimiento, como se suele decir por ahí, sino con los niveles por los que nuestra conciencia transita diariamente en función de la energía psicofísica de la que dispone. La energía psicofísica, ¿qué tipo de energía es esa, profe? La energía psicofísica. La energía psicofísica es la energía vital propia de los seres animados que se origina en el centro vegetativo, el cuerpo en general, la célula en particular, y que se va transformando hasta adquirir diversas propiedades y velocidades. La energía psicofísica se traslada y se transforma en los diversos centros de respuesta, según el nivel en el que la conciencia se encuentre. Entonces, entendemos por nivel de conciencia al estado general del cuerpo en un momento dado, en el que uno de los centros absorbe la mayor cantidad de energía en desmedro del consumo de los otros centros.
Muy bien amigos, ahora que ya sabemos de qué niveles de conciencia y de qué energía estamos hablando, ya podemos entrar de lleno en nuestro tema de los niveles de conciencia, que como ustedes saben son tres: nivel de sueño, nivel de semisueño, nivel de vigilia. Ahora sí, veamos cuál es el primer nivel de conciencia. El nivel del sueño. En este primer nivel, el que trabaja y el que concentra toda la energía es el centro vegetativo, y este solo libera pequeñas cantidades de energía a los otros centros. En efecto, cuando dormimos, nuestra motricidad se reduce casi al mínimo. Las emociones se manifiestan limitadamente en nuestro centro emotivo. Las ideas racionales casi no aparecen, a diferencia de las imágenes generadas por la parte motriz del intelecto, que es la parte que absorbe la mayor cantidad de energía del centro intelectual. Veamos ahora cuál es el segundo nivel de conciencia, el nivel del semisueño. Este segundo nivel se da antes de entrar en el sueño y al salir de él. La energía del centro vegetativo sexual se desplaza sobre todo al sexo y la energía emergente llega a las partes emotivas de los otros centros. Y por último, tenemos el tercer nivel de conciencia, el nivel de la vigilia. En el nivel de la vigilia se produce el desplazamiento de la energía por todos los centros. Al estar en este nivel, el ser humano ha emergido del sueño y del semisueño, pero debe tenerse en cuenta que la vigilia es solamente el techo del semisueño. En efecto, cotidianamente cuando uno está en vigilia se vive fantaseando y ensoñando. Al decir ensoñación o producción de ensueños nos referimos a las ilusiones o divagaciones. Estando en vigilia es que se manifiesta la actividad productiva y consciente del ser humano, aunque cada individuo es determinado por sus condicionamientos corporales, sociales y psíquicos, y el mayor condicionamiento proviene de los ensueños y principalmente de lo que se llama el núcleo de ensueño, que como su nombre lo indica, es una especie de núcleo central ubicado en la memoria, y desde ahí orienta y dirige la vida del hombre hacia horizontes lejanos, la mayoría de veces inalcanzables. Es por eso que se llama núcleo de ensueño. Pero veamos más en detalle qué son los ensueños. Habrás observado que los pensamientos irrumpen en tu mente uno tras otro, en cada instante. Habrás observado que es muy difícil mantener una idea, un pensamiento y aún una línea de conversación sin que se filtren otras imágenes, ideas o temas ajenos a lo que se está tratando. Estas infiltraciones son justamente los ensueños, los mismos que en principio se pueden deber a estímulos externos como ruidos, olores, formas, colores, etc., a estímulos corporales o sensaciones corporales como tensión, calor, hambre, sueño, etc., o a estímulos internos psíquicos como estados emotivos, confusión de ideas. Los ensueños son inestables, cambiantes y constituyen el mayor impedimento de la atención. Seguramente habrás notado que hay momentos en la vida diaria en los que uno parece que está soñando despierto. A esos sueños o divagaciones en estado de semisueño o de vigilia les llamamos ensueños primarios o ensueños secundarios. Ensueños secundarios. Cuando se trata de dificultades momentáneas, como en el caso del ensueño por hambre momentánea de alimentos, decimos que actúan en sueños compensatorios secundarios situacionales. En sueños primarios. Si el caso del hambre fuera para alguien algo continuo o permanente, o bien si la situación económica pusiera a esa persona frente a la amenaza del hambre de manera cotidiana, tales ensueños pasarían a ser primarios. En el presente curso de autoconocimiento, nos importan más los ensueños primarios, ya que ellos tienden a dirigir muchas de nuestras actitudes.
La mejor forma de rastrear los ensueños primarios consiste en atender a esas imágenes, esas divagaciones que se forman cuando uno está por dormir o al despertar, es decir, en el nivel de semisueño. Pero también aparecen estas imágenes y son de fácil rastreo en el nivel de vigilia, cuando se experimenta fatiga. Pero hay otra forma de rastrear los ensueños, como por ejemplo, mediante ejercicios de rastreo de ensueños. Ejercicio 1. Coloque a 1 metro de distancia un foco encendido. Procure que la habitación quede iluminada solo por esa fuente de luz. Haga descansar la vista en la luz del foco por unos 3 minutos. Tome nota de las imágenes que surgen y luego escriba una corta historia sobre la base de esas imágenes que pueden o no tener conexión entre ellas. Ejercicio 2. Coloque pequeños trozos de papel sobre una superficie oscura. Pase la mirada hasta descubrir figuras. Haga el relato escrito. Cuente la historia que todo ello le sugiere. Recomendación. Realizados los 2 ejercicios, tenga en cuenta cuáles son las imágenes que más se repiten. Las imágenes repetidas serán los ensueños primarios permanentes. Si no ha obtenido repeticiones, debe insistir en los ejercicios hasta que éstas aparezcan. Los ensueños primarios que haya logrado determinar deben ser estudiados en relación a la situación actual que está viviendo. En ese sentido, habrá que preguntarse qué es lo que están compensando esos ensueños descubiertos en el rastreo. Compare posteriormente los relatos, no ya las imágenes repetidas. Estos podrán ser diferentes, pero delatarán un clima mental común. Este clima común, que seguramente coincidirá con el clima mental en que se vive habitualmente, develará el núcleo de ensueño. El núcleo de ensueño. La determinación del núcleo de ensueño es de gran importancia, ya que ese núcleo es el que refleja el problema básico que uno vive. En los ensueños primarios, previamente detectados, se observa que hay un tema fijo, un clima interno que permanece durante años y tiñe todos los actos de la propia vida, condicionándolos de un modo velado. Es importante saber que el núcleo no lo veo, sino que lo deduzco por medio del trabajo anterior y luego trato de representarlo, de darle forma. Ejemplos de núcleo de ensueño. El permanente sentimiento de culpa injustificado, el sentimiento trágico del futuro, el viaje al lugar ideal, la pareja ideal de características no definidas, etc. Los ideales de un individuo, su finalidad en la vida, sus aspiraciones, su escala de valores, responden a ese núcleo de ensueño. Una vez determinado mi núcleo de ensueño, trato de comprender cómo ha surgido en mí y cómo ha determinado mis acciones desde que comenzó a actuar. El mayor desafío consiste en desplazar el núcleo de ensueño si éste por su acción me mantiene en una dirección opuesta al crecimiento personal y al desarrollo de la conciencia. Opuestamente, reforzarlo y clarificarlo si me conduce en la dirección de esos objetivos. ¿Está claro lo que es el núcleo de ensueño? En el siguiente video se hace una interpretación del núcleo de ensueño usando un segmento de la película Rapunzel. Veamos. Así que, Eugene Fitzherbert, ¿ah? Ah, sí, bueno. No voy a contar las penas del pobre huérfano Eugene Fitzherbert. Eso me parece algo deprimente, ¿sí? Había un libro. Siempre lo leía a los demás niños cada noche. Los cuentos de Flanagan Ryder. Un aventurero errante, rico y poderoso, afortunado con las chicas. Claro que no presumía sus virtudes. ¿También era un ladrón? Pues no. En realidad, con su gran fortuna podía hacer todo lo que quería. Podía viajar a cualquier lado que deseara. Y para un niño sin nada, no lo sé, creo
que parecía una mejor opción. No le cuentes a nadie la verdad, ¿oíste? Eso arruinaría mi reputación. Ja, no quiero arruinarla. Una falsa reputación es todo lo que me queda. Estoy muy asustada. ¿Ah, sí? He pasado 18 años soñando con lo que hay tras la ventana. Solo esperando, adivinando qué sentiría cuando las luces se alzaran en el cielo. ¿Y si no es tan hermoso como siempre lo imaginé? Será hermoso. ¿Y qué pasa si lo es? ¿Qué haré entonces? Creo que es lo mejor de todo. Sales tras otro sueño. El núcleo de ensueño puede determinar las actividades básicas de una persona durante largo tiempo a través de las imágenes en sueños primarios que surgen para compensarlo. Inversamente, cuando por cambio de etapa vital, infancia, juventud, etc., o por accidente o por modificación abrupta de situación, se altera el núcleo de ensueño, también lo hacen los ensueños primarios compensatorios, y con ello cambia la dirección de las actividades del ser humano. Hay personas cuyo núcleo o clima mental básico ha quedado fijado a una etapa muy primaria de su vida. En ellas observamos esos rasgos propios de otra época que no es la que le toca vivir. Por el contrario, cuando en poco tiempo vemos un gran cambio en una persona, una actitud casi opuesta a la que conocíamos de ella, podemos inferir que ha desaparecido un núcleo y ha surgido otro diferente en su reemplazo. Ha cambiado consecuentemente el sistema de ensueños primarios y por tanto su conducta y enfoque de la realidad. Hasta aquí este video dedicado a los niveles de conciencia, los ensueños y el núcleo de ensueño. En el próximo video, que también va a ser el último de este curso, conoceremos un nivel de conciencia superior al nivel de vigilia y veremos cómo se puede acceder a este nivel superior llamado conciencia de sí mediante la educación de la atención y la fuerza de voluntad. Búsquenos en Facebook como Café Despertar y en Instagram y TikTok como Café Despertar AQP.